Muy buenos días con todos. Bienvenidos a nuestra cuarta unidad sobre la gobernanza de la seguridad. En nuestras clases anteriores hemos estado analizando a los actores formales de esta gobernanza, el gobierno central, los municipios, la policía, e incluso exploramos el rol del sector privado a través de las alianzas público-privadas. Hoy vamos a cerrar esta unidad analizando al actor quizás más poderoso, aunque a menudo invisible en los organigramas, los medios de comunicación. Quiero empezar con una pregunta que parece simple. ¿Vivimos en el Ecuador de hoy en el momento más violento de nuestra historia? Muchos de ustedes instintivamente dirán que sí. Sentimos una sensación de crisis, de miedo, de que la violencia está en todas partes. Vemos videos en redes sociales, reportajes en la televisión, titulares en la prensa, el bombardeo es constante. Ahora déjenme hacerles una segunda pregunta más personal. ¿Cuántos de ustedes en el último año han sido víctimas directas de un delito violento como un homicidio o un secuestro? Gracias a Dios, la gran mayoría de ustedes y de los millones de ecuatorianos dirá ninguno. Y aquí, colegas, tenemos la gran paradoja de la seguridad ciudadana. La gran brecha entre la realidad objetiva del delito, las tasas de criminalidad y la percepción subjetiva de la inseguridad. Y el propósito de esta clase es entender qué hay en medio de esa brecha. La respuesta es que la percepción de inseguridad es una construcción social. No es algo que simplemente sentimos de la nada. Es algo que construimos a partir de la información que recibimos. Y para la inmensa mayoría de nosotros, la principal fuente de información sobre el delito no es nuestra experiencia directa en la esquina de nuestra casa. Es la representación que de él hacen los medios de comunicación y las redes sociales. La investigación académica, durante décadas, ha demostrado que el miedo al crimen, en gran medida, puede ser considerado un efecto mediático. Ahora, cuidado. Esto no implica una conspiración. No estamos diciendo que hay un grupo de dueños de medios reunidos en un cuarto oscuro decidiendo vamos a asustar a la gente. Number es un efecto que se produce por las lógicas propias del campo mediático. ¿Cuál es el negocio de un medio de comunicación? Capturar audiencias, vender periódicos, obtener rating, conseguir clics. ¿Y qué capta más la atención? Un reportaje de 20 minutos sobre un exitoso programa de prevención de violencia juvenil en un colegio de Calderón que ha reducido la deserción escolar en un 30%, o un video granulado de 15 segundos de un asalto violento en un bus en Guayaquil. La respuesta es obvia: el drama, lo excepcional, lo violento, lo escabroso, eso es noticia. La prevención, que es lenta, estructural y a menudo aburrida, no lo es. Esta lógica mediática, que no es malvada sino comercial, tiende a producir una imagen distorsionada de la realidad delictiva. Y esa distorsión, que es el tema central de nuestra clase, tiene consecuencias políticas profundas. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía está bombardeada 24/7 con la idea de que vivimos en un mundo caótico y ultraviolento? Se genera un clima de miedo exacerbado y ese miedo se transforma en una demanda política. La gente, legítimamente asustada, presiona a sus gobernantes, alcaldes, asambleístas, al presidente, para que ofrezcan respuestas. ¿Y qué tipo de respuestas? Respuestas rápidas, visibles y fuertes. Esto, colegas, es el combustible del populismo punitivo, es la política de mano dura. El político, respondiendo a este clamor mediático, sale a proponer el endurecimiento de penas, la construcción de más cárceles, sacar al ejército a la calle. ¿Por qué? Porque esas políticas son populares en el corto plazo, dan un gran titular de prensa, dan la sensación de que se está haciendo algo. El problema es que estas políticas, centradas en la represión, rara vez son efectivas para solucionar las causas estructurales de la violencia. Y lo que es peor, desplazan del debate público a las estrategias que sí funcionan a largo plazo, como la prevención social, la inversión en educación, la reforma del sistema de justicia, porque esas estrategias son lentas, costosas y no dan buenos clips para la televisión. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo logran los medios este efecto tan poderoso en nosotros? Las teorías de la comunicación nos dan 3 respuestas, 3 mecanismos que quiero que entiendan. El primer mecanismo, y el más clásico, es la teoría del cultivo.
propuesta por George Gardner. Como su nombre lo indica, la influencia mediática no es como un golpe, es como un cultivo, es un goteo lento, constante y repetitivo. Gardner sostenía que la exposición prolongada a los contenidos mediáticos, especialmente la televisión, cultiva en nosotros una percepción de la realidad que se parece a la que vemos en la pantalla. Si usted cada noche durante 10 años ve 2 horas de noticieros y series policiales donde la gente es apuñalada, baleada y secuestrada, su cerebro empieza a creer que el mundo real, el que está fuera de su puerta, funciona así. Esta teoría dice que los grandes consumidores de televisión desarrollan lo que se llama el síndrome del mundo malo, Mean World Syndrome. ¿Las consecuencias? Primero, sobreestiman su riesgo de victimización. Creen que es mucho más probable que les pase algo malo de lo que dicen las estadísticas. Segundo, desarrollan una profunda desconfianza en los demás. El vecino, el extraño, el joven en la esquina, todos son amenazas potenciales. Pensemos en la percepción que se tiene en una ciudad relativamente segura como Cuenca sobre la inseguridad en Guayaquil. Mucha de esa percepción no viene de una experiencia directa, sino de un cultivo mediático. El segundo mecanismo es la teoría del agendamiento o agenda setting. Esta teoría de McCombs y Shaw es brillante en su simpleza. Nos dice que los medios no son tan efectivos en decirnos qué pensar sobre un tema, pero son extremadamente efectivos en decirnos sobre qué pensar. Es una cuestión de jerarquía. Los medios, al decidir qué va en la portada, qué abre el noticiero de la noche, qué tema repiten durante semanas, están fijando la agenda pública, están decidiendo cuál es el problema más importante del país. Si en el Ecuador el problema estructural más grave es, digamos, la desnutrición crónica infantil, que afecta el futuro de cientos de miles de niños, pero durante un mes, todos los medios, todos los días, abren sus noticieros con el tema de la delincuencia, ¿cuál creen ustedes que será el problema número 1 en la mente de la ciudadanía? La delincuencia. Aunque la desnutrición afecte a muchísima más gente de forma permanente. Al instalar el delito en el tope de la agenda, los medios obligan a los políticos a responder a esa agenda, usualmente con las medidas punitivas que ya mencionamos. Y el tercer mecanismo, que es el más sofisticado, se llama encuadre o framing. Esta teoría va un paso más allá. Los medios no solo nos dicen sobre qué pensar, agendamiento, sino que nos sugieren cómo debemos pensar sobre ese tema. Lo hacen encuadrando la noticia de una manera particular. Un mismo hecho delictivo puede ser encuadrado de 2 formas totalmente opuestas. Encuadre 1, el episódico o punitivo, es el que vemos el 99% del tiempo. La noticia se centra en el evento, el robo, el asesinato, se enfoca en el monstruo, en el delincuente, muestran el arma, la sangre, la víctima llorando. La causa del problema se define como una falla moral individual, como la maldad. ¿Y cuál es la solución implícita que este encuadre nos sugiere? La captura, el castigo, el endurecimiento de la pena. Que se pudra en la cárcel. Encuadre 2, el temático o preventivo. Este es mucho más raro. La noticia usa el evento, sí, pero como un síntoma de un problema más profundo. Se pregunta, ¿quién es este delincuente? Es un joven de 17 años que desertó del colegio, que vive en un barrio sin servicios básicos, sin parques y que fue reclutado por una banda criminal. El encuadre aquí es temático, es social. La causa del problema no es solo la maldad individual, es la exclusión social, la falta de oportunidades. ¿Y qué solución sugiere este encuadre? La prevención. Invertir en ese barrio, recuperar la escuela, crear oportunidades. El problema es que el encuadre 1 es mucho más dramático, más emocional, más fácil de contar y más vendedor que el encuadre 2. Y al repetir constantemente ese encuadre punitivo, los medios cultivan en nosotros no solo el miedo, sino también la solución que debemos exigir. Así que, como ven, el miedo que sentimos es real, pero sus raíces son complejas. Es una construcción social donde los medios, siguiendo su propia lógica, actúan como un poderoso arquitecto. En nuestra próxima clase vamos a dejar la teoría y vamos a analizar las prácticas y sesgos concretos. Veremos el sensacionalismo, la sobrerepresentación de la violencia y la creación de estereotipos que vemos todos los días en la prensa ecuatoriana. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar
que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.